Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y bueno, hoy vamos a continuar con una serie de temas juveniles, ya que recientemente concluimos con la serie de temas de Torah. Ahí pueden visualizar, ya tenemos la serie completa en nuestro canal y bueno, hoy vamos a continuar ya con otra serie que es la de temas juveniles en general. Y bueno, específicamente hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo podría decir que aquellos creyentes que ya tienen tiempo justamente en la fe, que bueno, aplica hacia todos, pero creo que eh, justamente aquellos que llevan mucho tiempo en la fe se llegan a enfrentar mucho con este tema, y que es muy importante porque a veces es esa piedra que justamente los hace tropezar y los hace desviarse cuando van en un muy buen camino, ¿no? Y bueno, por eso decidí desarrollar justamente este tema, y este se llama Morir al ego. Vamos a hablar sobre el ego, pero el ego en una cuestión de la fe, ¿no? De la creencia, y sobre todo cómo se empata con las ideologías de cada persona, que muchas veces eso es lo que hace justamente que tropiecen, que se alejen del camino por querer sobrevivir en su ego. ¿Cuál es la problemática o cómo comenzamos a analizar justamente esta cuestión del ego? Pues bueno, morimos justamente en este peregrinar a muchas cosas, pero a veces el ego es de las cosas que más se aferran a nuestra vida. Además, también el ego es un pecado, ¿no? ¿Por qué? Ya que el ego es idolatría. Curiosamente, o exactamente es idolatría porque nos enfocamos a nosotros antes que el propósito del Eterno. Ya sabemos que la idolatría no solamente es la veneración a imágenes o el servicio a dioses ajenos, ¿no? O a poderosos ajenos, sino también inclusive el poner como prioridad otras cosas antes que al Eterno. Eso ya se vuelve idolatría. Por lo mismo, el ego, que es sobreponer nuestra nuestra reputación, por ponerlo así, nuestros ideales, antes que el Eterno, pues eso ya justamente se convierte en pecado, ¿no? Porque es idolatría. Con esto sobreponemos nuestras emociones e ideologías ante la instrucción del Padre. Por eso es que es este pecado de error. Y si nos aferramos a eso, justamente esa idolatría por error se puede convertir en idolatría por rebeldía. Y sabemos que el pecado de rebeldía pues es aquel que ya no tiene justificación por parte de la entrega del Mesías. Otra cosa también muy interesante, que ya lo hemos repasado en otros videos, que lo hemos recalcado muchísimo, es que no solamente el hacer lo malo es pecado, sino inclusive el no hacer el bien también es pecado. Y cuando uno sobrepone al ego, deja de hacer el bien. ¿Por qué? Porque empieza a poner su enfoque en beneficiarse a él mismo, y esto puede causar la detención de la bendición para otras personas, de que fluya justamente cierto propósito en la vida de los demás. Por lo mismo también es algo que nos hace caer, que nos hace errar. Y esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en la carta de Jacob, en el capítulo 4 del 16 al 17, que dicen: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo sabe y no lo hace, le es pecado, ¿no? Es lo que nos aclara justamente en esta carta. Por otra parte, también, otra cosa que nos encontramos con el ego es que cuando se enfrenta justamente este ego ante la verdad sobre todo, ¿no? Y también otras ideologías que también puede pasar, pues es el momento en que chocan, ¿no? Y choca estos egos, choca el ego con la verdad, y entonces ahí se van creando divisiones. Y con la creación de estas divisiones es como se forma justamente en la fe lo que se le denomina como, valga la redundancia, denominaciones. Estas denominaciones son grupos religiosos que surgen a partir justamente de una base, entre comillas, en la fe, porque ya sabemos que obviamente es una fe distorsionada. Pues bueno, son eso, ¿no? Esas divisiones que se van creando cuando se confrontan dos tipos de egos, ¿no? Dos tipos de pensamientos, ideologías que no compaten.
o que por otro, digamos que por el otro extremo, se mezcla, ¿no? Que eso ya sería lo que conocemos como el ecumenismo, que también obviamente es erróneo. Sabemos que en realidad lo que sería correcto, que también lo vamos a analizar más adelante en este tema, es morir justamente a ese ego, morir a todo eso para seguir lo original, como fue desde un principio, como lo reveló el Eterno en su momento en la Torá y que también Yeshua obviamente vino a dar la correcta interpretación. Entonces, justamente retomando este tema de las denominaciones, al momento de priorizar ideologías, al momento de priorizar pensamientos, ideales, todo esto, pues se va creando los diferentes grupos de creencias y entonces ahí es cuando se agrupan, se forman estas religiones. Y ahí también está el problema, porque sabemos que obviamente esos sistemas religiosos están errados. Son sistemas que llevan justamente a las personas a la perdición. Como dijo el mismo Yeshua, son ciegos guiando a otros ciegos. Algo importante dentro de esto, de estas denominaciones que podemos analizar, es que un factor que podemos decir que está en todas y que también es determinante justamente para su formación, es que se prioriza lo que sería lo que razona el mundo antes de lo que viene la instrucción. ¿Por qué? Porque los grupos de personas que forman justamente estas denominaciones empiezan a inclinarse sus preferencias, empiezan a inclinar sus necesidades a cosas que el mundo les pone, a cosas que el sistema les pone. De ahí surgen cosas como movimientos que requieren, por ejemplo, hablando de la cuestión carismática, ¿no? Todas estas denominaciones como el pentecostalismo, perdón, como también otros movimientos del mismo estilo, pues se crearon con la necesidad justamente de manipular emociones a nivel de la euforia, ¿no? Y eso se vino perdón, a mostrar en el momento que se necesitaba mover justamente a las masas en una época donde había movimientos sociales que dependían de la música, dependían de todos estos, de esta comunicación que había en los medios, y entonces estos grupos toman justamente todo eso, priorizan lo que el mundo dictaba antes de lo que dice la instrucción, ¿no? Y la instrucción claramente nos dice que el servicio no está basado en emociones, sino está basado en acciones y en acciones obviamente que son racionales, pero que nos llevan justamente a un resultado, a dar frutos, como el mismo Yeshua lo dice, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver en ese ejemplo, ¿no? Y hay muchos más ejemplos sobre diferentes denominaciones, lo que pasó con Martín Lutero al momento de que no estaba de acuerdo, obviamente, con todo esto de la iglesia, pero al final de cuentas no regresó al original, sino creó su propio movimiento. Lo mismo con Calvino, con diferentes, digamos que cabezas de estos movimientos que justamente se adaptaron a lo que el mundo necesitaba, a lo que el mundo requería, en lugar de regresar a lo que el eterno Dios de un principio. Y eso fue justamente a partir del ego, a partir de lo que ellos querían mostrar o lo que querían resaltar sobre su persona antes que la voluntad del Padre. Y de hecho, esto no es algo, digamos que del siglo pasado o inclusive ni siquiera de la Edad Media, sino desde mucho antes. Inclusive en la época del pueblo de Israel sucedió estas divisiones, y creo que el ejemplo más claro es la división del reino del norte y del reino del sur, ¿no? Sabemos que esto sucedió cuando el hijo de Salomón, Roboam, perdón, em, pone o predispone, prioriza el consejo de sus amigos antes que ejecutar la palabra del Eterno, ¿no? Que la palabra del Eterno decía que pues un rey tenía que ser justo, tenía que estar estudiando la instrucción, ¿no? Y si estudiaba la instrucción de la Torah, pues obviamente iba a aplicar esa justicia. Y pues bueno, él no lo hace. Por lo mismo, sigue su ideología, sigue a su ego, escucha a sus amigos y entonces se genera esa división. Y más adelante, el reino del norte, que fue encabezado ahora sí por Jeroboam, vino a pasar por lo mismo. Se empezó a alejar de la verdad y entonces Jeroboam, en su pensamiento humano, para poder diluir el poder que tenía o la influencia que tenía el reino del sur sobre el servicio al Eterno,
comienza a colocar sus dioses, sus altares, todo eso, y justamente por poner su ego, su pensamiento, su ideología antes que el servicio al Eterno, entonces provocó que esta división fuera aún más marcada. De por sí ya estaban divididos los reinos, y esto vino a ser ya no solamente que estuvieran divididos políticamente, sino también en la cuestión de la fe. Y se crearon dos ideologías que ambas estuvieron mal, basadas en filosofías de hombres, basadas en pensamientos justamente por intereses, lo cual justamente provocó más adelante que el pueblo de Israel pues cayera en idolatría, y que también eso lo conllevara o los llevara al castigo. Dice la instrucción en Apocalipsis: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Y eso es lo que pasa, como habíamos platicado. Por una parte tenemos el extremo, tenemos lo que sería la división a causa de querer sobreponer alguna ideología, algún pensamiento, lo cual genera división, genera estas dominaciones. Y al otro extremo contamos con lo que sería el ecumenismo, ¿no? O el sincretismo, ¿no? La combinación ya sea de culturas o específicamente de las creencias, lo cual también viene a partir de sobreponer el ego, ¿no? Al momento de querer sobreponer el ego y querer apoderarse y mezclar cosas que no tienen que ver con lo original, se crea todo ese tipo también de situaciones, ¿no? Que obviamente llevan al creyente a asimilarse. Otra cosa importante dentro del ego es que, o lo que provoca dentro de esta situación, es la debilidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque cada parte empieza a buscar lo suyo. Y si cada parte empieza a buscar lo suyo, se pierde el enfoque o el propósito inicial del funcionamiento del cuerpo. Si una mano empieza a querer poner todo su peso en la mano, pues genera un desequilibrio. Igual si no quiere poner un esfuerzo, por ejemplo, si uno de los pies no pone el esfuerzo justamente para sostener el cuerpo obviamente se cae, ¿no? O requiere un mayor esfuerzo, y eso va generando deficiencia en el proceso del organismo. Por ende, cada una de las partes del cuerpo tienen que estar en armonía, en una unificación con un mismo propósito. Al momento que una parte del cuerpo igual quiere resaltar y quiere dar preferencia a sus intereses individualistas, ahí es cuando entonces empieza una disfuncionalidad del proceso general del cuerpo. Y lo mismo pasa con el cuerpo de creyentes, cuando en la hermandad, cuando en la congregación, hablando obviamente no de templos ni iglesias, sino hablando del grupo de creyentes que seguimos las enseñanzas de Yeshua, cuando alguno empieza a poner más su enfoque en sus intereses personales y todo eso, y sobresalta su ego, entonces empezamos a ver deficiencias, empezamos a ver riñas, empezamos a ver malentendidos, empezamos a ver todo esto que es lo que nos genera ese daño en el propósito del Eterno. Por lo mismo, como mencionaba, este ego siempre nos lleva a conflicto. Dice en Proverbios 18:6: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama, ¿no? Y aquí vemos que alguien necio lo podemos comparar con alguien que no que quiere a fuerzas imponer su ideología, que quiere a fuerzas seguir en su creencia, y aun cuando no está mal, ¿no? Que a lo mejor es algo que digamos que no afecta a la fe, pero que digamos que está como impedimento para seguir el proceso del propósito del Eterno, o que inclusive puede ser dañino para los débiles, ¿no? Como lo platica Saúl de Tarso en la carta de los Romanos. Ahí es el problema, y esto va a generar conflicto, porque después la gente empieza a querer sobreponer sus ideologías, no está conforme, y ahí es cuando ya hay pleitos, peleas. De ahí pueden venir más pecados como chismes, como inclusive peleas, violencia ya de una manera más grave, o inclusive hasta ya cosas muy, muy graves, ¿no? Que puede ser hasta asesinatos y esas cosas, ¿no? Que no lo vemos tan cercano, pero al final de cuentas, como el mismo Yeshua decía, pues eso empieza desde el corazón. Por lo mismo, esto es un problema cuando queremos sobreponer el ego, cuando queremos sobreponer nuestras ideologías, y nos enojamos cuando las otras personas no compaten o no empatan justamente con estas.
Por otra parte, también tenemos a lo que ya hemos platicado, que yo los denomino como los creyentes de cristal, ¿no? Y, y estos creyentes de cristal son influenciados del mundo por ser escuchados y respetados como hombres, ¿no? Siguen todas estas filosofías donde se basan en toda esta corriente del iluminismo, toda esta corriente del humanismo, donde sobreponen también la integridad del ser humano, pero a partir de sus pasiones, a partir de lo que siente, de lo que piensa y no de lo que el Eterno le dio como propósito. Y entonces pues se generan todos esos movimientos de creyentes, perdón, de creyentes que pues por cualquier cosa se ofenden, por cualquier cosa generan contienda, por cualquier cosa no siguen dentro de la fe, dentro del servicio, se desilusionan porque obviamente su ego está sobrepuesto y entonces ahí es cuando viene el error, cuando viene el pecado. Dicen que el verdadero oro con los golpes se forma, mas el falso oro con la presión se rompe, ¿no? Y así es como el Eterno nos prueba. Cuando, hablando de esos clientes de cristal, pues de nada sirve, se muestra que en realidad no sirven para el ministerio, por ponerlo así, ¿no? Sino en realidad son personas que están guiadas por sus pasiones y que no dan frutos, como esa higuera que menciona Yeshua, ¿no? Que da el ejemplo de Yeshua cuando da esta comparación con el liderazgo, ¿no?, de Israel. Entonces, es importante que tengamos esa fortaleza, y como tenemos esa fortaleza, pues a través de las pruebas. Y dentro de las pruebas está el enfrentarnos muchas veces a que la gente no siga nuestra misma ideología, ¿no? Que inclusive nuestra ideología no sea correcta con la escritura y tenemos que aprender a morir a eso. Pero tristemente eso es una problemática, ¿no? Y bueno, por otra parte también la necedad, que ya la habíamos mencionado, pero aquí me gustaría profundizar justamente tomando como referencia el Proverbio 3 en el del verso 5 al 8, que dice: fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes con tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno. Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vemos que la necedad nos enferma. La necedad es parte de la enfermedad del ego. Es lo que va haciendo que no avancemos, lo que nos va haciendo que nos estanquemos, lo que nos va haciendo inclusive retroceder, nos va haciendo afectar nuestra vida y afectar la vida de los demás. Y como dice este proverbio, tenemos que basarnos en la instrucción del Padre, porque si nos basamos en nuestra propia opinión es lo que nos va enfermando y nos va alejando de Él y nos va llevando justamente a tener frutos, pero frutos de consecuencias, o más bien, en lugar de frutos, consecuencias, y no los frutos que el mismo Ruach pone en nuestra vida. Ya con esto, entonces, conociendo la problemática y viendo todo esto que genera el ego, continuamos con qué es lo que dice la escritura, cómo podemos manejar esto de ego, qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aferrarnos y sobre todo hacer que resalte nuestro ego, nuestra ideología, nuestra filosofía, o muy al contrario, tenemos que morir a ella. ¿Qué es lo que dice la escritura? ¿Qué debemos de hacer? Pues bueno, número uno, la escritura dice, el mismo Yeshua lo pone, dice que la semilla tiene que, así como el grano cae y muere, así también nosotros tenemos que morir a nosotros. Dice que la semilla tiene que morir para que germine. Y esto representa el separarse del mundo, más no dividirnos, que es muy diferente. Algo es separarse del mundo y otra cosa es dividirse, ¿no? La semilla se separa de su cáscara para dar frutos, pero en su núcleo, en su funcionalidad, no se separa de las demás partes. Al contrario, se unifica dentro de esas partes, pero muere aquello que no le sirve. Así también nosotros tenemos que morir aquello que no nos sirve, que obviamente es todo el ego, todas las pasiones, todo eso, para que con las otras partes podamos funcionar con un mismo cuerpo. Por otra parte, también Yeshua nos enseña sobre lo que sería la parábola o la enseñanza, valga la redundancia, de poner la otra mejilla. Él dice o pone como referencia esta ley del talión que viene en la Torah sobre cómo se va a pagar, ¿no? Ojo por ojo. Y él dice, sí se va a manejar de esta manera, pero tú tienes que poner todavía aún más para que no te falte.
Y también no quedarte con ese rencor. Si alguien te hace algo, no afanarte, porque si te afanas a eso, si quieres sobre que tu ego sobresalga y todo eso, pues te haces cómplice del pecado del otro. Te unes justamente a ese error y entonces eres parte del pecado de Hashem, ¿no? Como lo estudiamos en Levítico, ese pecado de culpa. Por lo mismo, Yeshua enseña esto y es una gran instrucción que él da sobre cómo morir, ¿no? Que muchos malinterpretan o muchos piensan que refiere a dejarte de todo, ¿no? Que abusen de ti, y no es así. En realidad, más bien es no buscar ese pleito, es morir a querer tener la razón, a querer sobresalir para poder vivir en el resultado. ¿Qué resultado cuál es? Pues la bendición que el Eterno tiene en nuestra vida a través de su palabra y a través de su promesa que nos espera, ¿no? En los lugares celestiales. Otro aspecto que tiene que ver con lo que platicábamos de los creyentes de cristal es la parábola que habla acerca de la semilla o las distintas semillas que caen en diferentes tierras, o la semilla que cae en diferentes tierras. Dice que una cae en los pedregales y que al no tener profundidad las raíces no se aferran bien, viene el sol, entonces el sol que representa las aflicciones provoca que ésta se muera. Y esto representa pues todos estos creyentes que con cualquier prueba, cuando alguien se enfrenta y les dice están mal, ¿no? Esta ideología no es correcta o no estoy de acuerdo en esto, luego se desilusionan y entonces sacan su carnalidad, sacan sus emociones y ahí es cuando viene el conflicto, ¿no? Aun cuando muchas veces a lo mejor no lo quieren hacer de manera, digamos que a propósito, aún con eso, pues termina siendo pecado porque dejan florecer todas esas emociones y ahí es donde también está la situación que nos enseña la escritura, pues que tenemos que ser como la tierra que está bien, que está justamente, que no está en el camino, sino está donde debe de estar, que no está en pedregales, que no está con espinos, que está justamente donde están los nutrientes y que muere a lo que desea para que justamente florezca la voluntad del Eterno. También viene esta parte de las diferentes secciones del cuerpo que habla Shaul de Tarso, que lo habla en Romanos 12, 4, 5, que dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Yeshua HaMashiach, y todos miembros los unos de los otros. Vemos entonces que a pesar de que cada uno tiene su propósito y que, por decirlo así, servimos de manera individual con nuestra vida, pues combatimos para cumplir un mismo propósito. Y para poder cumplir con ese mismo propósito, tenemos que morir a nosotros para que funcione bien el cuerpo. En una máquina, si una de las piezas trata de dirigirse a su manera, es ahí cuando entonces la máquina se atrofia y no puede cumplir con su propósito. Lo mismo con el cuerpo de creyentes, ¿no? Que tienen a Yeshua como cabeza. En realidad tienen que seguir todos a la cabeza, ¿no? Y lo podemos pensar también en nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no se dirige de acuerdo a lo que el cerebro manda, entonces no sirve, ¿no? Entonces tenemos una deficiencia. Pero si todo el cuerpo está unificado en lo que el cerebro manda, entonces podemos funcionar correctamente. Por otra parte, también es muy importante que no nos importe lo que la gente piense, ¿no? Y aquí obviamente es un punto que se tiene que aclarar porque tampoco se trata de que no nos importe nada, sino más bien no aferrarnos a la opinión de la gente cuando ésta tiene como base el criticar o cuando tiene base el comparar con estereotipos del mundo. Lo que nos debe de importar, obviamente, es cumplir con la instrucción. Y si un hermano nos juzga correctamente, tanto porque lo está haciendo de manera congruente como se está basando en lo que viene en la instrucción, entonces sí lo debemos de tomar y tenemos que hacer caso a eso y nos debe de importar. Pero cuando se trata de crítica, cuando se trata de lo que la gente habla, pues no nos debe de importar, porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando de repente tenemos un pensamiento, una ideología, lo mencionamos y alguien nos exhorta diciéndonos que eso está erróneo y nos exhibe obviamente que nos equivocamos, muchas veces eso para el ser humano es lo más fuerte, el verse vulnerable ante los ojos de los demás, eso es lo que más les afecta, ¿no? Y yo he visto mucha gente en la fe que por ese tipo de cosas se desvía, se va, porque
sí se equivocó y a lo mejor no fue un error tan grande, pero al momento que se exhibió su error, fue tanto lo que para esa persona le importaba lo que las demás personas pensaran, que decidió mejor irse, ¿no? Y se molestó, se enojó y se fue. Y no decidió reconocer que se equivocó y seguir adelante. ¿Por qué? Porque le importó más lo que pensaba la gente antes de lo que el Eterno pensaba. Entonces algo muy importante que tenemos que tener como creyentes es que tenemos que dejar de que nos tiene que dejar de importar lo que la gente opine si no está basado en la instrucción, si no tiene que ver con una exhortación. Hay que rechazarlo eso, hay que rechazar el chisme, hay que rechazar la opinión basada en estereotipos del mundo, todo eso que no nos sirve de nada. Y hay que basarnos en la instrucción. Eso es lo que nos debe de importar, lo que el Eterno piense de nosotros, no lo que el mundo piense. Si alguna vez nos equivocamos, porque eso es inevitable, todos nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces y sé que probablemente más adelante me equivoque o tropiece, porque al final de cuentas soy un ser humano, ¿no? Y tengo mis errores, ¿no? Y lo importante es aprender de eso y no volverlo a hacer. Pero no tiene nada de malo que se nos exhorte, que se nos exhiba ante los demás. Sé que es difícil porque obviamente estamos acostumbrados o estamos programados como el mundo lo ha hecho, diciéndonos que no debemos mostrarnos como débiles, ¿no? Que no nos debemos demostrar como humillados, sino al contrario, siempre tenemos que ganar. Y eso es un error totalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva justamente a que nuestro ego florezca y que no cumplamos con la voluntad del Eterno. Por eso hay que dejar de preocuparnos por lo que la gente opine. Por otra parte, hay que guiarnos por el Ruach y no por la carne, ¿no? Esto obviamente con base en no estar en las emociones, de no estar en las concupiscencias, sino estar guiados en el Ruach, como dice Shaul de Tarso en la carta a los romanos también, ¿no? Que para entender los mandamientos tenemos que vivir en el Ruach y hacerlos de forma correcta. Por otra parte, ¿de qué sirve, no? Regresando un poco al punto antepasado, al punto 5. ¿De qué sirve tener la aprobación del mundo si no tenemos la del Eterno? Y eso tiene que ver con esto que mencionaba, ¿no? De qué nos importa la opinión del mundo si no tenemos la aprobación del Eterno. Dice en Mateo 16, 24 al 26, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a su ego, y tome su madero y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues nada. ¿De qué nos sirve ganar una discusión si al final de cuentas no tenemos el resultado que es el ir en camino hacia la vida eterna? ¿De qué nos sirve el decir no me dejé ganar o no dejé que me regañaran si al final de cuentas eso hace que nos desviemos de la fe? ¿De qué nos sirve eso? Es mejor ser exhibidos, mostrar esa debilidad de que nos equivocamos, que nos regañen, recibir justamente eso, pedir perdón. Es mejor todo eso, humillarnos, morir al ego para poder ganar el resultado que es la vida eterna, porque nos mantenemos en el camino, que perder la vida eterna, perder el camino hacia el eterno por querer sobreponer nuestro reconocimiento, eh, se me fue la palabra, pues sí, toda nuestra popularidad, nuestra fama, ¿no? En el mundo. Eso no sirve de nada, ¿no? Este, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra figura, como le quieran llamar, no nos sirve de nada poner eso si perdemos justamente la oportunidad de vida eterna, ¿no? Y eso vemos que pasó también, obviamente, dentro del pueblo de Israel, y tenemos el ejemplo de los esenios, un grupo que se consagró, que se separó justamente de toda esa contaminación al momento de ese sincretismo con la cultura helenística, pero que a final de cuentas cayó en sobreponer ideologías que ellos empezaron a interpretar de acuerdo a sus pensamientos, todo eso, y que justamente eso fue su error, que al momento de aferrarse a eso antes de obedecer la voluntad del Padre fue lo que los llevó a crear misticismos, a guiarse por cosas más esotéricas, que llevó a formar un grupo en específico
que el mismo Saúl de Tarso, pues en su momento también juzga, ¿no? Y que expone como personajes que estaban errando y que estaban en pecado por sobreponer su ego. Por otra parte, como mencionaba, hay que aceptar la exhortación, dice la carta a los Hebreos 12:11. Es verdad, perdón, que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, como lo mencionaba. No, obviamente no es bonito que te regañen, no es bonito que te exhorten. A nadie le gusta ser exhibido ante los demás. Pero que dice aquí en la carta a los Hebreos, dice, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿No? Es un fruto justamente, ¿no? Y cuando uno pasa por todas estas pruebas, por estos regaños, por exhibirse, uno aprende muchísimo, uno aprende a morir a sí mismo, inclusive uno aprende justamente sus errores. Y eso es lo importante. No tiene nada de malo el que a uno lo regañen, al contrario, eso es algo bueno, porque nos ayuda a crecer. Y como mencionaba, todos nos equivocamos. Y lo importante de cuando uno se equivoca es levantarse y no volverlo a hacer. Y aprender justamente de ese error. Y obviamente no siempre nos vamos a enfrentar a personas que nos van a exhortar de manera suave. Muchas veces que nos vamos a exhortar, nos vamos a enfrentar a personas con carácter fuerte por cómo fueron formados o las experiencias que tuvieron en sus vidas. Y a final de cuentas no podemos flaquear ante sus exhortaciones. Al contrario, hay que aprovechar eso, saber que nos relacionamos con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de hermanos y que eso nos va a ayudar justamente a fortalecernos y no dejarnos llevar por nuestro ego, morir a eso, porque el ego nos lleva a morir, nos lleva a perder esa oportunidad de salvación. Porque la vergüenza del mundo se olvida, pero la que permanece en rebeldía es recordada para siempre por el Eterno. Al final de cuentas, que se burlen de uno, porque sí puede llegar a pasar, ¿no? Que la gente hable, que diga, mira, lo regañaron, ¿no? Y que se burlen, que se rían. Pues sí, pero al final de cuentas se olvida. Pero la rebeldía ante el Eterno, esa no se olvida. Esa sí queda marcada para siempre. Más vale que se rían de nosotros un tiempo a que el Eterno nos rechace para siempre. Entonces, ahí es donde también tenemos que medir y saber qué es lo que vale más la pena. En conclusión, entonces, podemos decir que tenemos que frenar nuestra lengua y controlar nuestras emociones, como también lo dice la carta a Jacob del capítulo 3, del verso 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada el, eh, por el valle, el lago de fuego, ¿no? Por aquello que se estaba quemando constantemente. Mejor es que tarde en airarse mejor es que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿no? Es otro proverbio, que es el proverbio 16:32. Entonces, controlemos nuestras, eh, controlemos nuestras emociones, nuestra lengua, lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, y sigamos eh, aferrándonos al eterno y no a nuestra necedad ni a nuestro ego, muriendo justamente a eso para no generar ese gran incendio por a lo mejor algo tan chiquito, porque también es algo que pasa a veces por conflictos tan vanos, por cosas tan chiquitas, tan simples, que pudieran acabar con el ignorar eso o platicarlo, se crea un gran incendio, ¿no? Y eso es lo más bárbaro, por lo más triste, ¿no? Que a veces los mayores problemas comienzan con conflictos muy pequeños. Por otra parte, entonces, valoremos las ideologías y las preferencias. En verdad, vale la pena vivir, tener la razón del mundo que nos lleva a división, ¿no? Y cuando digo valoremos, no me refiero a que no me refiero a que sobrepongamos las ideologías o las preferencias, sino que hagamos un análisis, valoremos si vale la pena, vale la redundancia, seguir esas ideologías o esas preferencias, o si vale mejor la pena morir a ellas para poder vivir en el propósito del Eterno. Hagamos un balance, ¿no? Yo creo que todos sabemos la respuesta, pero muchas veces es necesario hacer ese autoanálisis, valorar si en realidad tiene sentido seguir esas ideologías o esas preferencias, ¿no?
o sea, si vale la pena enfocarse en eso, porque muchas veces no son, digamos que ideologías o preferencias que tal vez dañen directamente a la instrucción, pero al final de cuentas, pues sí, son piedra de tropiezo, generan conflicto, discusión, y a veces es preferible morir a eso. A veces es preferible justamente el dejar esas cosas para evitar tener conflictos, ¿no? Tener situaciones, ¿no? Y esto sobre todo creo que últimamente se ha generado mucho en cuestión de pues las diferentes ideologías que hay sobre el mundo, sobre el sistema, cómo se mueve, todo eso. Pues no todos compartimos justamente con esas ideologías, ¿no? Que son, digamos, que extra a la instrucción, ¿no? Cosas como cómo pensamos que el mundo nos controla, cosas que utiliza el mundo para poder dañarnos, todo eso. Hay algunos que tienen esas ideologías, que siguen esos estudios y bueno, ahora sí que pues, está bien para ellos, ¿no? Pero tenemos que hacer un análisis y saber si vale la pena el sobreponer eso antes que la instrucción, ¿no? O que eso genere algún conflicto. Yo en lo particular prefiero muchas veces morir ese tipo de cosas, ¿no? De estar, por ejemplo, en mis redes sociales, de compartir cierto tipo de contenido. Yo prefiero no compartir eso y compartir puras cosas del Eterno, porque a mí eso me evita conflictos, me evita muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor no estaría mal, ¿no? Que yo compartiera cosas como, por ejemplo, la manipulación de la industria farmacéutica o el daño, ¿no? de cierta radiación que producen ciertos dispositivos, todo eso, digamos que son cosas que pasan, hay estudios, todo eso, pero al final de cuentas a lo mejor eso genera contienda, conflictos, y yo la verdad en lo personal prefiero evitarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que genera un mayor resultado, un mayor beneficio? Pues la instrucción, la palabra del Eterno. Eso debe ser nuestra prioridad. Y en mi caso, vuelvo a repetir, o más bien repito, em, prefiero morir justamente a eso, a estar compartiendo todas esas cosas para evitar conflictos y poner lo que vale la pena, priorizar lo que vale la pena, que es, a final de cuentas, el propósito del Eterno, que es llevar su palabra, ¿no? Digo, ese es mi caso, eh, se los comparto como experiencia, pero bueno, cada quien decidirá lo que hace, ¿no? Si quieren seguir compartiendo todo eso, es válido, ¿no? Nada más, pues obviamente todos tenemos que sernos responsables de lo que de las consecuencias que pueden traer ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que podemos decir. Y bueno, en conclusión, es eso, ¿no? Valoremos que vale la pena, sí, que viva nuestro ego y muera nuestra fe, o al contrario, que viva nuestra fe a través de nuestras obras y muera el ego. Esa es la última reflexión que les dejo, que piensen, que analicen qué es lo que vale la pena tener la razón o el resultado también. Yo en lo particular prefiero tener el resultado antes que la razón, porque la razón al final de cuentas a nadie le importa más que a uno y se olvida, pero el resultado permanece para siempre, siempre que está obviamente basado en la instrucción del Padre. Bien, eso sería todo por este video. Gracias por quedarse este tiempo a verlo. Cualquier duda, comentario lo pueden escribir acá en la sección de abajo. También cualquier propuesta de video que les gustaría que desarrolláramos lo pueden poner ahí mismo. Les pedimos que nos ayuden con un like para que este video se pueda posicionar. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima en este canal de Jóvenes Peregrinando. Bendiciones.